Hola amigos de Bolivia, es importante revisar la historia de nuestro país para saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Comencemos la tercera parte de este capítulo. Bienvenidos a Jaibo. Aunque Sucre era un líder popular y un comandante militar capaz, acabó encontrándose enfrentado con una situación ingobernable. Las rentas del Estado fueron declinando o se estancaron en el periodo de gobierno que le correspondió. Un amago de asesinato y un golpe abortado en Chuquisaca en agosto de 1826 eliminaron por completo el interés de Sucre por permanecer al frente del Estado. En ese momento había una facción peruana desde el Cusco, sobre todo, que consideraba que el Alto Perú era parte del Bajo Perú, del que era Virreinato de Lima. Y entonces vieron como una osadía que un general colombiano presidiera un país con el nombre de Bolívar. Esto les pareció muy mal a los peruanos. Por otro lado, los argentinos también se pusieron a conspirar contra el nuevo país. Justamente fue un sargento argentino el que disparó al brazo del mariscal Sucre, porque consideraban que este territorio era, y en verdad lo había sido, parte del Virreinato de Buenos Aires. Entonces tenía muchos enemigos Sucre, no había podido contentar a la clase política, había gente que no tenía la situación que creía merecer, prefirió gobernar con sus oficiales colombianos, solo el ministro de Hacienda era boliviano, que era Aguirre, los demás eran de su Estado Mayor. Vino también Simón Rodríguez, el famoso maestro de Bolívar, con el que se peleó, porque Rodríguez era un hombre genial, pero no tenía idea de cómo manejar administrativamente un plantel de educación, y Sucre estaba pendiente de no gastar la poca plata que tenía el Estado. Entonces ambos se quejaron a Bolívar, finalmente se fue Rodríguez, y Sucre se quedó hasta el motín del 18 de abril del 28. Tras haberse sanado de sus heridas, dimitió del gobierno y se dirigió al exilio voluntario, regresando a su Caracas natal. Sin lugar a dudas, el más importante de los primeros jefes de Bolivia fue Andrés de Santa Cruz. Nacido en La Paz, de padre español y madre aymara, Santa Cruz había ingresado al servicio militar a comienzos de las guerras de independencia. Después de una prolongada y distinguida carrera, acabó pasándose al bando republicano en 1821. Se convirtió en un oficial destacado en las filas del Ejército Expedicionario Chileno de San Martín, y en 1822 San Martín lo envió a prestar ayuda a Sucre en las campañas de Quito. Desde entonces fundió su causa con la de Bolívar y Sucre, además con sus tropas colombianas. En 1822 fue elevado al grado de general por Bolívar y a mediados de 1823 obtuvo una importante victoria en la batalla de Cepita, el más famoso de sus muchos combates.
elegido por su ciudad natal a la Asamblea Constituyente de 1825, declinó el honor que se le hacía, quedando como simple prefecto, primero de Chuquisaca durante el periodo de la Asamblea Constituyente y después durante el régimen de Sucre como jefe del distrito paceño. En septiembre de 1826, Bolívar lo llamó a Lima haciéndolo presidente de la República Peruana, pero su primera presidencia en el Perú fue efímera y en 1827 Santa Cruz fue expulsado. Pero el derrocamiento de Sucre, que en parte se debía a los esfuerzos de su amigo del Cusco, el general Agustín Gamarra, que llegó a invadir temporalmente La Paz, llevó a la decisión de llamar a Santa Cruz para la presidencia de Bolivia. Esta fue una decisión apoyada por Sucre. Hay que recordar que Santa Cruz fue primero presidente del Perú y lamentablemente no pudo solucionar el tema de Arica porque no se animó a plantear a sus compatriotas, él se sentía tan peruano como boliviano, la necesidad de que Bolivia tuviese un puerto propio, que era el puerto natural de la plata que salía de Potosí. Arica se creó para poder sacar a Europa la plata de Potosí. Entonces, una vez que se va Sucre, se produce aquí la anarquía y Santa Cruz en ese momento estaba representando a Perú como ministro plenipotenciario en Santiago de Lima. Entonces lo llaman y le ofrecen la presidencia de Bolivia. Y él se queda por 10 años. Los últimos fue una administración muy eficaz, muy eficiente, pero entró en este tema que no se había resuelto de si unir o separar los dos países, el Alto y el Bajo Perú. Desde el momento que se le hizo el ofrecimiento hasta su llegada, Bolivia estuvo gobernada por una serie de presidentes provisionales. Uno de ellos, el general Blanco, trató sin éxito de apoderarse del gobierno para sí, hasta que por fin, en mayo de 1829, Santa Cruz volvió a Bolivia y juró su cargo. Los 10 años del gobierno de Santa Cruz serían fundamentales en la historia republicana. Las instituciones fundadas por él iban a constituir el esqueleto básico de la organización de la vida civil republicana durante el siglo siguiente. De 1829 a 1839, durante el periodo que fue derrocado por la intervención militar chilena, Santa Cruz demostraría ser uno de los administradores más capaces que Bolivia había de conocer. Después de casi un cuarto de siglo de guerras e invasiones interrumpidas, pudo garantizar en Bolivia algo parecido a 10 años de paz. Gracias a esta estabilidad, pudo crear una estructura financiera estatal más viable. Y de esta manera garantizó una administración civil activa y responsable. También decidió que trataría de canalizar todas las importaciones por el puerto de Cobija. El único puerto que le quedaba a Bolivia después de los diferentes tratados de reorganización territorial con Chile. Se ha calculado que en su periodo de mayor actividad, alrededor de 1/3 del comercio internacional de Bolivia pasaba por aquella ciudad andina.